La Segunda Guerra Mundial llevó a que diferentes países y bandos, más allá de sus capacidades, cada nación tenía la idea de que el enemigo fuese engañado de la manera más absurda y efectiva. Crear recursos para la contienda y la creatividad fue lo mejor que les haya ocurrido durante la guerra. Engañar al enemigo se tornó muy efectivo y sobre todo económico. Tanto los aliados como los soviéticos y también el eje pusieron su empeño en fabricar artefactos como tanques falsos, desde falsos cañones hasta puentes construidos de tiras de tela, pasando por tanques y aviones que simulaban ser lo que no eran. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios países crearon artefactos especiales formados por cientos de personas. Artistas plásticos, agencias de publicidad, directores de cine, escritores, formaban parte de la división del engaño. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo el ejército alemán casi pudo engañar a todos los aliados durante la ofensiva de las Ardenas. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. En el otoño de 1944, las tropas alemanas en el frente occidental, después de encadenar derrota tras derrota, habían sido rechazadas y retiradas por las tropas aliadas hacia la frontera del Reich. Hitler y sus generales llegaron a la conclusión de que había de pasar al ataque de dicho teatro de operaciones, siendo el lugar elegido la región de las Ardenas, en una zona boscosa en torno a Bélgica y Luxemburgo. El ambicioso plan que se llevaría a cabo y que consistía en una poderosa fuerza de 3 ejércitos con 45 divisiones, cruzando el río Mosa y alcanzando como objetivo final el puerto belga de Amberes. Tenemos que saber que los alemanes con tomar Amberes, de esta manera se pensaba hacer que los aliados se retirasen y escapasen hacia el mar, obligándolos a un segundo Dunkerque. Si el plan funcionaba, Alemania tendría el tiempo para desviar importantes tropas destacadas en el frente occidental, y con esto serían desviadas hacia el este, donde está el ejército rojo que avanzaba hacia la capital del Tercer Reich. Como parte de la ofensiva de las Ardenas, los comandantes alemanes diseñaron 2 operaciones especiales para ayudar al avance de las tropas blindadas y de infantería. Una de estas operaciones consistía en un lanzamiento nocturno de paracaidistas detrás de las líneas norteamericanas que tenía la misión de capturar un vital cruce de carreteras cerca de la localidad belga de Malmedy. La otra operación pretendía ayudar el cruce del río Mosa a las tropas blindadas. Para ello se escogieron a soldados alemanes con conocimiento de gestos americanos y que supieran hablar inglés perfectamente, vestidos con uniformes de las tropas aliadas. Serían enviados para cambiar postes telegráficos, indicadores de tráfico, causar confusión en la retaguardia aliada y tomar puentes sobre el río Mosa. El 21 de octubre de 1944, Hitler con una llamada convocó una reunión en su cuartel general de la guarida del Lobo, al hombre escogido como organizador de la operación Griff, llamado Otto Skorzeny. Era el hombre que tuvo grandes hazañas en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, una de las tantas que rescató a Benito Mussolini en prisión. Allí Hitler le puso la corriente de la ofensiva que tenía preparada y que Skorzeny tenía asignada. Durante la reunión, Hitler le prometió a Skorzeny que recibiría todo lo necesario para la realización de su misión y le concedió poderes ilimitados para prepararla. Oficiales de las Waffen-SS bajo el mando de Skorzeny se encargaron de reclutar a personal con conocimiento de inglés. Entre los voluntarios escogidos por Skorzeny para la operación también se encuentran sus 2 batallones con 600 voluntarios. Los escogidos fueron informados de que iban a formar parte de una unidad especial. Con la supervisión de los oficiales de Skorzeny, fueron obligados a firmar un documento por el cual debían guardar secreto. Cualquier filtración sobre los detalles de la operación podía ser castigada con la pena de muerte. Un oficial de la Kriegsmarine fue el encargado de reunir más de 2000 uniformes norteamericanos que se necesitaban para la operación. Después de buscar e incluso intentar quitar a presos norteamericanos sus uniformes, el número necesario de uniformes que se reunió no fue lo necesario para vestir a esos 2000 hombres. Incluso del material necesario solo se pudo proporcionar a Skorzeny una 10ª parte de los tanques Sherman y semiorugas solicitados. El resto de vehículos fueron alemanes camuflados con insignias del ejército norteamericano. Los participantes de la operación debían saludar al estilo norteamericano,
alimentarse con raciones norteamericanas y por supuesto iban a ser vestidos con los uniformes que se habían reunido. Las órdenes se daban en inglés y se les obligaba a ver películas y noticiarios norteamericanos para aprender las expresiones más coloquiales y mejorar su acento. Además, recibían 2 horas de clase al día sobre lengua y costumbres estadounidenses. El comando de Skorzeny se dividió en 2 secciones, el Einheit Estilau y la 150 Brigada Panzer. En la primera unidad, que era la Einheit Estilau, Skorzeny seleccionó a 150 hombres de los que mejor hablaban inglés. Estos hombres, montados en jets capturados y vestidos con uniformes norteamericanos, tenían la misión de infiltrarse tras las líneas enemigas, obtener información, cortar las líneas telefónicas, difundir órdenes falsas y mantener en ese estado de confusión, y con esto dar el caos en las líneas de comunicación norteamericanas. Estos hombres no podían usar sus armas, salvo en el caso de absoluta necesidad, y a partir de ese momento debían vestir el uniforme alemán. La otra unidad de las tropas de Skorzeny era la 150 Brigada Panzer, que contaba con casi 2000 hombres. Estaba formada por un batallón de paracaidistas, 2 compañías blindadas con una mezcla de tanques Sherman capturados y tanques Panther mal disfrazados, compañías de granaderos Panzer, morteros pesados y contracarros por si lograban asegurar alguno de los puentes sobre el río Mosa. El plan de esta unidad consistía en aprovechar el hueco abierto por el 6º ejército Panzer de Dietrich para situarse como punta de lanza y tomar los puentes de Huy, Hamay y Engis sobre el río Mosa. Estos puentes debían conservarse intactos para permitir a los blindados atravesar el río y lanzarse sobre Amberes hasta el río Mosa. Los oficiales y soldados de la brigada llevarían uniforme norteamericano. Una vez en el Mosa, combatirían con uniforme alemán. Como aclaración, el uso de uniformes enemigos. Se debe decir que el uso de estos uniformes es lícito si se lleva a cabo antes de entrar en combate. En el momento del choque, cada bando debe lucir su bandera y uniforme correspondiente, manifestando su verdadera nacionalidad. Si no, sería otro crimen de guerra, aparte de la infiltración del bando enemigo. Como parte del intento de confusión a las tropas aliadas, Skorzeny se inventa una serie de informaciones falsas, como el intento del secuestro del general Eisenhower en su cuartel general de Versalles. Esta falsa información produjo el pánico entre los aliados y desató una ola de medidas de retaguardia y en el frente que dificultaron las operaciones militares. En la víspera del comienzo de la operación, Skorzeny recibe un telegrama por el cual Hitler le prohibía tomar parte en la batalla. No debía abandonar su cuartel general, dirigiendo la operación por radio. El 15 de diciembre, el día que comenzó la ofensiva alemana, la 150 Brigada Panzer estaba avanzando el día 16 tras las divisiones atacantes del 1er SS Cuerpo Panzer. Al cabo de 2 días, cuando era palpable que las unidades Panzer no estaban cumpliendo sus objetivos, Skorzeny asistió a una conferencia en el cuartel general del 6º ejército Panzer, sugiriendo que su brigada fuera utilizada como unidad normal del ejército. La 150 Brigada Panzer, que consistía en 3 comandos, fue enviada el 20 de diciembre de 1944 a la zona de Lai-Ville. El 21 de diciembre, cuando los comandos de la 150 Brigada Panzer de Skorzeny avanzaron sobre la población de Malmedy, la población estaba bien defendida por unidades de la 30 División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. Después de una serie de asaltos por parte de los comandos Y y X, las tropas alemanas son rechazadas por las tropas norteamericanas, ya que estaban establecidas en poderosas posiciones defensivas. La artillería y las unidades de blindados castigan a las unidades de la Brigada Panzer y cuando los cielos se despejan de las nubes. Durante los combates por Malmedy, también Skorzeny resulta herido en su puesto de observación, en una pierna y en un ojo por la artillería norteamericana, pero se niega a ser evacuado y sigue planificando los movimientos de sus tropas. Hay que saber algo: si ustedes estuvieran asignados para una ofensiva y con grandes divisiones de tanques, tropas, vehículos, armas, etc., esto vendría bien para contraatacar al enemigo o hacer una ofensiva, pero el enemigo también tiene todo ello, como son los aviones, los bombardeos. Entonces el enemigo probablemente te atacaría y destruiría completamente tu división. Serían vistos rápidamente, ya sea con artillería, bombardeos, aviones, etc. Pero si hay mucha neblina, entonces no te podrían atacar, ya que es muy difícil de ser detectados. La neblina estuvo a su favor por parte de los alemanes, y así fue como empezó la ofensiva y operación de la batalla de las Ardenas. Hay que entender que la operación se fue deteriorando, ya que la ofensiva de las Ardenas consistía en hacer retroceder a los aliados, con ello capturándolos o haciéndolos retirar. Pero la
operación se dio en un clima nublado en donde solo tenían ventaja en la mitad de diciembre de 1944, pero con el tiempo y el clima fue cambiando y con esto fue fracasando la operación Griff. Skorzeny no había podido alcanzar los puentes sobre el río Mosa, pero la 150 Panzer sobrevivió. Las actividades de los comandos de la Einheit Stylau son algo confusas y fueron descritas por el propio Skorzeny en una entrevista con miembros del ejército norteamericano después de su captura en mayo de 1945. 4 unidades de reconocimiento y 2 unidades de comandos de demolición fueron enviadas durante los primeros días de la ofensiva. 3 unidades fueron con las divisiones SS Cuerpo Panzer y otras 3 más acompañados a los 3 comandos de la 150 Brigada Panzer. Skorzeny informó de que ese equipo de comandos entró en Malmedy el 16 de diciembre y otro equipo cambió las señales de tráfico y envió todo un regimiento americano en la dirección contraria. Como resultado, las tropas norteamericanas comenzaron a hacer un tipo de preguntas concretas a otros soldados norteamericanos para ver si su identidad era la correcta. Estas preguntas incluían nombrar los capitales de ciertos estados, los deportes y cuestiones relacionadas con los Estados Unidos. El caos y la paranoia rozaron tal nivel que incluso 2 soldados estadounidenses murieron cuando recibieron disparos de un policía militar muy nervioso. Otros 2 soldados murieron y varios fueron heridos cuando un grupo de la 6ª División Blindada que andaba por la zona de Guarding, cerca de Boston, abrió fuego contra hombres de la 35 División de Infantería. Algunos soldados alemanes fueron descubiertos y arrestados. Debido a que utilizaban uniforme enemigo, se les acusó de espionaje y 18 de los comandos de Stylau y miembros de la 150 Brigada Panzer fueron fusilados en la población de Henry Chapel. Pero antes de ser ejecutados, los comandos habían declarado, basándose en los rumores lanzados por Skorzeny, que el objetivo de la operación Griff no era otro que el asalto del cuartel general de Eisenhower y su asesinato. En este periodo de tiempo fue cuando los norteamericanos le pusieron a Skorzeny el título del hombre más peligroso de Europa. En total, 44 comandos Stylau fueron enviados a través de las líneas estadounidenses, y de los 44, todos menos 8 regresaron. Después de esto, el elemento sorpresa se había perdido y volvieron a usar uniformes alemanes. Algunos elementos de la infantería alemana utilizaron prendas norteamericanas que habían encontrado y les hacía falta, por lo que algunos de ellos fueron asesinados o ejecutados por soldados norteamericanos cuando fueron capturados por utilizar uniformes estadounidenses. Respecto a la captura o asesinato de Eisenhower, tan grande fue la confusión causada por los comandos tras las líneas norteamericanas que el ejército de Estados Unidos vio espías y saboteadores por todas partes. Terminado el conflicto, Skorzeny se entregó en Austria a las tropas norteamericanas. Fue juzgado en 1947 en Dachau como criminal de guerra por violar las leyes de la guerra durante la batalla de las Ardenas. Skorzeny y 9 de sus oficiales de la 150 Brigada Panzer fueron acusados de usar indebidamente uniformes estadounidenses, al entrar en combate disfrazados con ellos y disparar de forma traicionera, matando a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También fueron acusados de participar en la obtención ilícita de uniformes estadounidenses y de paquetes de la Cruz Roja consignados a los prisioneros de guerra de Estados Unidos en un campo de prisioneros de guerra. Ninguno de los acusados había negado los cargos. Sin embargo, un testigo de la defensa, el jefe de escuadrón y espía inglés Joe Thomas, conocido como Conejo Blanco, testificó que los británicos también habían usado uniforme enemigo durante la guerra. Entonces, debido a esto, Skorzeny fue declarado inocente de todos los cargos, pero fue internado en un campo de desnazificación el 27 de julio de 1948, ayudado por oficiales de las SS y disfrazado de policía militar estadounidense. Escapa del campo de internamiento de Damras. Y con esto concluimos el video. La historia de Skorzeny es muy interesante y en un próximo video voy a hablar sobre la vida de Skorzeny y sobre las cosas que ha realizado. Pero con esto finalizo el video. ¿Crees que en verdad Skorzeny tenía la ofensiva bien planeada y también crees que podría engañar al enemigo con sus planes de hacerles creer que eran norteamericanos? No olvides dejar la respuesta en los comentarios. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.